Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alberto Pavón y en esta ocasión he venido a presentarles mi proyecto de prácticas laborales, mi proyecto final. Eh, Procedo a compartirles pantalla y explicarles un poco de qué trata mi proyecto. Mi proyecto se trata de la implementación del orden en los procesos administrativos. Quiero aclarar que he tratado de ser lo más conciso posible en este video y es por esto que me voy a centrar en los aspectos más importantes de cada parte. Ok, la empresa de realización de prácticas es una empresa que se dedica a el aserrado, cepillado y proceso de impregnado de la madera. Es una maderera. Su nombre es Distrimaderas y Representaciones Torregrosa. Es una compañía S en Comandita. Se encuentra ubicada en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, y su dirección exacta es Carrera 10, número 5640. La misión de la empresa es dedicarse al suministro de artículos y embalajes de madera para el sector industrial y de construcción mediante el uso de tecnología adecuada y cumpliendo las regulaciones respecto al medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, estando ampliamente capacitados y comprometidos para brindar un producto de alta calidad en tiempo oportuno. La visión es ser reconocida por tener la mejor combinación entre excelencia, y agilidad en el suministro de sus productos. Ok, llegando a la identificación del problema, personalmente yo puedo identificar ciertos problemas en la empresa que podían ser el hecho de utilizar papel y lápiz para ciertos cálculos, cosa que de repente ya está un poco anticuada, ¿cierto? Y que claramente quita un poco de eficiencia en el trabajo a la empresa. Por ejemplo, el hecho de calcular, no sé, una conversión de la madera en pies a otra tabla o a otra medida de conversión, mejor dicho. Em, Problemas como falta de orden, por ejemplo, encontraba documentos en un cierto orden y de repente se salteaba una parte enorme y luego continuaba y así. Entonces era un poco difícil encontrar, por ejemplo, la parte de egresos. Había muchos documentos que se extraviaban, que se salteaban. Siento que son pequeños detalles, no son tan graves, pero es que en conjunto estos detalles pueden hacer que sea bastante lento el trabajo o sea bastante demorado. Pueden ocasionar muchos problemas, la verdad. Entonces yo siento que el principal problema en el trabajo del día a día es precisamente esto. Fallas de tiempo por papeleo, facturación, debido a estos problemas pequeños. Entonces, el objetivo general es, en primer lugar, identificar las causas de los fallos en el orden de trabajo administrativo y tratar de dar una solución eficiente y de acuerdo con lo que la empresa permite realizar. Obviamente no se puede cambiarlo todo. Hay ciertas cosas que quizás la empresa necesita mantener de una forma. Los objetivos específicos son los de corregir documentos, reestructurar los cuadros de los sistemas, por ejemplo, adecuar el uso de las fórmulas nuevas en plataformas de Excel, implementar cuadros automatizados, que vendrá muy bien para la eficiencia, e implementar una forma fácil de reconocimiento y orden de los documentos, algo, no sé, quizá físico o en su base de datos para encontrar fácilmente los documentos. Están los referentes conceptuales. Bien. Bueno, mis actividades realizadas como practicante son las de digitar ingresos y egresos. Yo en esta particularmente recibo libros enormes de todo un mes de, por ejemplo, los egresos, digamos. Entonces yo en la base de datos de Excel empiezo a digitar eh, todo lo referente a esto. Es decir, por ejemplo, la fecha, el motivo del egreso, la cuenta, el banco, etc. Digital liquidación de madera. Yo recibo unos cuadros que están rellenos a mano. Son
unos cuadros donde tengo bastantes números y tengo bastantes filas y columnas, donde yo tengo que rellenar exactamente como se encuentran los cuadros, pasarlo a Excel e imprimirlo digitalmente. Eso se llama liquidación de madera. Eso es lo que generalmente hago en esa parte. Y el inventariado. A mí me entregan unos documentos respecto al inventario de los ingresos, perdón, a los ingresos. Y aquí lo que hago yo es relacionarlos y además de esto empiezo a pasar cada información que me encuentro en la hoja de papel a un sistema donde luego tengo que filtrarlos y redistribuirlos según su cantidad, el producto, el tipo de producto, etcétera. Actualización y automatización de bases de datos. Pues esto es algo que yo me he dedicado a hacer, que es crear bases de datos un poco más fáciles de manejar, rápidas sobre todo, y que no exijan tanto, o sea, simplemente rellenar y que la base de datos te arroje todo lo que necesitas exactamente en un momento muy corto, un plazo muy corto. La emisión de remisiones, que es donde yo he tenido la oportunidad de aprender lo que es el programa de Word Office, que es el que utiliza la empresa para su facturación. De momento me han enseñado únicamente a hacer las remisiones, entonces eh, llega, por ejemplo, el jefe de producción y me pide una remisión para tal empresa de tanto producto y yo estoy autorizado para imprimirla y hacerla. Informe de actividades realizadas. Aquí está el paso a paso. Cada mes, qué he hecho, qué he podido avanzar, ¿cierto? Desde el mes de octubre, noviembre, etcétera. Cada paso preciso y específico. Entonces ahora voy a proceder a explicar concretamente mis avances y para eso voy a compartirles en Excel. Bueno, ok. Bueno, tengo aquí un cuadro de Excel con bastantes avances que me he permitido hacer durante mi realización de las prácticas. El primero es el de la liquidación de la madera que mencioné antes. Este es el cuadro original. Solamente tiene para poner un nombre, que podría ser en este caso, no sé, el nombre del proveedor, el tipo de medida y la cantidad. Simplemente aquí, como se puede observar, se rellenan los números y se hace un total sumando de esta manera. Ahora, lo que quise hacer yo en este aspecto fue intentar hacerlo lo más práctico posible. En este caso, se me ocurrió poner aquí el nombre y al lado una fecha para que sea fácilmente identificable. Fecha, ordenable. El tipo de la madera que se va a utilizar, por ejemplo, puede ser la madera melina, en este aspecto. Aquí puede ser la madera rola, etc. La cantidad de pies y, bueno, en este caso pies, y la medida. Quise poner aquí esta división gris, blanco, para poder identificar fácilmente si me equivoco en un número o si la persona que lo está digitando se equivoca en un número, pueda encontrarlo más fácilmente que, digamos, en estos blancos, que es muy fácil equivocarse o perderse debido a que los números que se manejan en la empresa siempre son similares. Por ejemplo, 4, 64, 42, 25. No varía mucho ese tipo de números. Y aquí pues totalizar por el tipo de madera, campano de 4 pies en este caso, campano de 3 pies, campano de 5 pies y un total general. Aparte de que la fórmula para poder calcular es más sencilla de realizar, ya que está vinculada directamente a el número especificado de la medida. Y, y en el caso de habría que especificarlo aquí en la fórmula, lo cual hace que tengas que ir uno por uno a especificar cada medida. Y en este caso, sea totalmente automático. Pasamos a lo que es el inventario. De este lado derecho está el inventario original. ¿Cómo funcionaba? Existen los clientes
las cantidades que se piden, las cantidades convertidas a pies, que generalmente aquí es como una tabla fija donde ya se conocen los pies que se piden por cada tipo de producto, el cliente, mejor dicho, el costo de facturación y el total de pies. Sin embargo, aquí eh, el número de estivas, que como pueden ver Amor, se aquí, escucha entrecortado. no importa. Como pueden ver aquí, se sumaba una por una, dependiendo del producto o del ítem, mejor dicho, y se hacía lo mismo con los pies. Tenía que sumarse uno por uno, y así con el número de cajas y el número de tablas hechazas y de piezas. ¿Qué fue lo que he elaborado en este caso? Aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, se encuentran, en primer lugar, la cantidad de pies. Ahora es una fórmula automática que, según lo que uno escriba, va a especificar automáticamente la cantidad de pies relacionada a esa palabra o a ese ítem. Por ejemplo, si yo aquí en vez de guacales búfalo escribiera in food, el número de pies, la cantidad de pies va a cambiar automáticamente a los pies específicos que maneja ese cliente. En este caso son 32. Si yo volviera a escribir guacales búfalo, el número cambia automáticamente a 57. Ok. Y en la parte donde había que clasificar manualmente cada ítem, también he elaborado una fórmula, la cual los busca automáticamente aquí y arroja la cantidad según la clasificación que uno quiere. En este caso solamente las estivas. Entonces, de todos estos ítems va a arrojar solamente y sumar en la cantidad los que son estivas. Igual para el número de pies especificado y para cada ítem también. Por ejemplo, aquí lo que hace es buscar las cajas y aquí las tablas, las chazas, etcétera. Entonces, este cuadro de aquí, que usualmente era el más largo de hacer y que había que tener un conocimiento previo, ahora es totalmente automático, solamente especificando estos datos aquí. Continuando con eso, tenemos la tabla de ingresos, que pues, suele ser un poco engorrosa y un poco complicada de entender, no tanto por la estructura, sino por la variedad de colores extraños que yo por lo menos particularmente me encontré cuando intentaba rellenar esto, la cual yo cambié un poco el diseño para que fuera un poco más ordenado en la forma de verse. Cada tabla es igual, hay una separación entre cada tabla y un total por cada una. Ahí se puede observar la diferencia. Ok, aquí en la tabla de egresos específicos, lo que hice fue intentar implementar este sistema, que es una tabla de colores para poder entender y encontrar cada ítem que se necesita. A ver, originalmente se encontraba así, solamente la fecha, el banco, la cuenta, el detalle, el valor y el egreso, únicamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener la tabla de colores? Primero, hay una comunicación interna por si otra persona necesita revisar este documento, pueda encontrar fácilmente qué es lo que hay mal o qué es lo que está bien. Por decir esto, el código corroborado me dice a mí qué egresos se han revisado y se han comprobado que están, tanto física como virtualmente. El código de revisión quiere decir que hay un problema con este egreso, es decir, este número no se encuentra, no está en alguno de los lados, sino digital o físico. El ítem de revisión, usualmente una duda referente
si va de este banco, la fecha, el tipo de cuenta, la referencia o el valor. Un problema con el ítem indica aquí en rojo que, por ejemplo, este ítem no corresponde a este mes, este ítem está mal, hay un problema o un desentendido entre lo que a uno le entregaron físicamente y lo que tiene que digitar. O sea, no cuadra este inventario. Y el ítem trasladado, es decir, si yo, por ejemplo, solucioné el hecho de que este ítem, por ejemplo, no perteneciera a este banco, al banco uno, sino al banco 2, yo lo marco para saber qué he movido de esta tabla una vez he finalizado el conteo de los egresos. También nos sirve para ordenar aquí, con este sistema, fecha, nos aparece el año y cada mes, el banco, la lista de los bancos, la cuenta, el detalle, el valor, absolutamente todo, para poder ordenarlo según esto, o si no, incluso ordenarlo por el color. Si yo quiero nada más ver los ítems que he trasladado, aquí en azul me va a aparecer todos igual de rojo, amarillo, etcétera. Y así puedo ver o saber cuáles son, o sea, ubicar exactamente todos los ítems de revisión, por ejemplo, que yo quiera ver, van a aparecer ahí, independientemente la cuenta, el banco, o incluso yo los puedo mezclar y decir solamente los ítems de revisión del banco 2 y lo puedo filtrar de esta manera. Y hace que sea muchísimo más fácil identificar los problemas que existan en relación a los egresos. Ok, en relación a los egresos por año, es una tabla que va conjunto a esta. Este es por día y este de aquí es por año. Aquí lo que se hace es, según el tipo de cuenta, ir rellenando todos sus espacios con la suma de cada egreso por según su cuenta. Sin embargo, este cuadro, pues aquí consideré que era necesario por lo menos una vista un poco mejor y señalar exactamente cuáles son las partes importantes. En este caso, como es un ejemplo, yo borré las partes importantes, pero estas son partes que necesitan estar resaltadas en el cuadro, igual las que están anaranjadas, igual aquí. En cambio, aquí a veces uno se puede confundir porque no siguen un patrón exacto. Están puestas sobre la marcha y a diferencia de este está un poco más ordenado. Ok, en relación de ingreso de puntillas, aquí se cuentan las puntillas que hay y se tiene que actualizar. A mí me pidieron que yo pudiera saber cuánto saldo en puntillas inicialmente quedaba. Me entregaron un cuadro como este, que era el que se utilizaba, que no tenía ningún tipo de fórmula. Simplemente era un cuadro donde se rellenaba digitalmente lo que tenían en, en físico. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Intentar ordenarlo y que arrojara todos los datos necesarios. En este caso, el ingreso de puntilla, el cliente, la cantidad de cajas que se compraban, cada puntilla que venía con cada caja, por decir algo en este ejemplo, 20 cajas traen 180.000 puntillas. Y aquí ordenarlas por fechas, por el producto también, el tipo de producto que se iba a realizar, la producción, las puntillas realizadas por producción, el total de cajas a los que equivale esta producción, el saldo en puntillas día a día. Se puede observar aquí va bajando porque la fórmula va restando del día anterior y así. Y este mismo saldo en puntillas equivalente a saldo en cajas de puntillas. Y aquí un pequeño resumen de los totales. Ok, aquí en pies, lo que me pidieron en este caso fue que yo pudiera hacer una tabla que automatizara el hecho de realizar a papel y lápiz la conversión de las tablas, los barrotes, los troncos, etcétera, a pies y a sus totales en pies. ¿Qué es lo que sucede? Cuando me pidieron esto, ellos tienen que coger una calculadora, anotar en un lápiz y a mano
cada cosa y multiplicar uno por uno, tanto los centímetros que tenía, para poder hallar cada uno de los pies a lo que equivalía. En este caso, aquí simplemente se pone la cantidad, el tipo, la medida exacta de ese tipo, y automáticamente uno le va a arrojar el pie y el total de pies. Por último, lo que tenemos aquí es un inventario, o mejor dicho, unos control de venta y inventarios. Resulta que internamente la empresa tiene una venta de gaseosas, así los empleados, algunos los pueden pagar, otros los pueden descontar de su nómina o fiarlos. Entonces me pidieron que yo elaborara un cuadro donde ellos pudieran saber el inventario inicial, final, información financiera, quién debe, quién no debe, quién pagó, etc. Entonces, para poder realizarlo de una manera súper fácil y sencilla, yo realicé este cuadro automático donde lo único necesario, aquí hay un ejemplo de cómo se vería, lo único necesario es ingresar un inventario inicial. Esto pues pueden ser 30, se compraron 30, a este te calcula el costo total, según el costo por unidad que uno especifique, le calcula cuánto es lo que tiene que ganar, etc. Entonces, uno aquí pone la fecha, por ejemplo, la fecha de hoy, el nombre de la persona, por decir algo, Juan, el estado y la forma de pago. Por ejemplo, si es efectivo, cuántas veces se le vendieron, en este caso vamos a suponer que fueron 2, cuánto ha abonado de esa deuda. Aquí automáticamente, como puedo observar, se cambió el estado a que debe, puesto que no se ha especificado si ha pagado o no. Y aquí en la tabla de deudores aparece el nombre de Juan, quien debe 6.000 pesos por las 2 gaseosas. En dado caso, si uno quiere ingresar nueva mercancía, puede poner aquí la misma fecha y ingresar cuantas y automáticamente cambia el inventario final y cambia el costo por las nuevas gaseosas que se acaban de adquirir. Bueno, continuando con el ejemplo, para un caso, digamos, Pepe lo fió una sola y aquí aparece aquí como deudor. En este caso, si mañana Juan decide abonar 3.000 pesos, el cuadro automáticamente va a cambiar también a sus 3.000 pesos restantes. Cuando abone todo, aquí en el estado va a cambiar a pagado automáticamente y Juan no va a estar más en la lista de deudores. Asimismo, aquí hay información sobre cuánto se ha ganado en bruto, cuánto se ha abonado en total, el inventario restante, el total de la deuda que se tiene y el total de inventario nuevo que se ha adquirido. Y aquí la utilidad neta va a ir aumentando cada vez que se adquiera, se paguen. Es decir, si mañana eh, Raúl compra en efectivo 10 gaseosas y las paga, aquí el cuadro habrá bajado automáticamente 30.000 pesos. Porque se han abonado, aquí la utilidad bruta se ha sumado. Por último, aquí tenemos un apartado que suma, por ejemplo, en este caso, ellos venden Coca-Cola y varias gaseosas. En este caso, este recuadro aquí va a cambiar automáticamente cuando deje de tener pérdida por la compra y empiece a tener un beneficio. En este caso, vamos a editar aquí por mientras, si yo pusiera aquí 100.000, este cuadro automáticamente va a arrojarme que tiene beneficio y cuánto en beneficio tiene. La utilidad bruta de este mismo y cuánto beneficio. Ok, por último, después de mostrar los anexos, se puede encontrar aquí que realicé una versión actualizada del logo de la empresa
en este caso era para poder diseñar camisetas. Sin embargo, le queda el logo a la empresa para utilizarlo en lo que sea necesario y en lo que necesite. Las referencias y la carta donde se hace conocimiento de que la empresa conoce la viabilidad de este proyecto y lo acepta, por último. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado